minutos del gabinete. Del gabinete. Perdón. 8-6 minutos de la mañana. Crisis del gabinete. 4 ministros menos, no es para reírse, disculpen el lapsus. Y, por supuesto, esta es una situación que nos cogió a todos de sorpresa. Sabíamos que había un problema, sabíamos que había algo que no se definía bien. Y pensábamos que con la salida de Ramírez. Claro, le cortaron la cabeza al procurador Jorge Ramírez y pensábamos que con esa acción se ponía o se intentaba poner paños fríos a una situación que, sin embargo, ha seguido escalando y le ha costado la cabeza a 4 ministros. Así es, se calentaron los paños, Fernando. O 3 quizás, porque no sabemos si es la ministra de Educación tiene algo que ver con esto. Más se ha bien, aprovechado el pánico, parece, para... Necesitamos alguna explicación para saber cómo alguien que había sobrevivido a crisis antiguas, que parecía que estaba haciendo bien su gestión, a pocas semanas del inicio del año escolar, sale también ahí. Y todo esto la víspera del Día del Amor y la Amistad. Y a decir, el señor Martín Benavides tiene un legado impecable, ¿no? Legajo impecable, pero era la cabeza de SUNEDU, una institución que no parecía buena idea. No parecía buena idea descabezar. Y un día también complicado porque tenemos una audiencia judicial grave. Se termina. Se está por decidir 36 meses para varias personas, entre ellos es el señor Castañeda. Así es. Día complicado entonces, día lleno de noticias. Nos vamos hasta Alemania. En Dresden está la exministra de Justicia y secretaria general del PPC, Marisol Perestello. Le preguntamos a ella sobre lo que ha pasado. Primero que nos cuente qué hace en Dresden, rapidito, y luego le preguntamos qué ha pasado con este lío. ¿Y por qué a ella? Porque cuando se rescinde el contrato con Odebrecht sobre el gasoducto, ella era ministra de Justicia y por lo tanto tienen que haber sabido cuáles iban a tener que ser los siguientes pasos antes de salir del gobierno. ¿Cómo está, Marisol? Muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué hace en Alemania? Muy buenos días. Estoy en un foro sobre los 75 años del bombardeo en Dresden, que pone en la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, en un esfuerzo por pensar situaciones que han vivido procesos históricos que han marcado la vida de muchos países, China, Rusia, Cuba, Perú, Colombia, Argentina, por supuesto Alemania, pensando qué cosa no tenemos que repetir, ¿no? Y esa lógica, por supuesto, a mí me toca hablar de Perú y de la marca de Sendero Luminoso, y en este esfuerzo que 4 ministros hayan salido de ayer, se puede entender en la crisis de la política y la fragilidad del gobierno, consecuencia de muchas cosas que no nos hemos sentado ni a reflexionar ni a corregir en los últimos 40 años, ¿no? Por supuesto, importante reunión entonces, Marisol, y queríamos además preguntarle por lo que está pasando en el Perú. Usted era ministra de Justicia, Marisol, ¿cuándo ocurre el cese del contrato del gasoducto con Odebrecht? Que hay que recordárselo a todos, no es por motivos de corrupción, las evidencias de corrupción sobre los casos de Odebrecht en el Perú vienen después, sino porque al ser acusado Odebrecht de casos de corrupción en el exterior ya no puede conseguir dinero para terminar la obra que había empezado. ¿Qué pasa en ese momento que el gobierno le dice a Odebrecht, hasta acá llegamos con la obra? ¿Qué era lo que se tendría que haber hecho a continuación? Bueno, se tomaron un conjunto de medidas, ¿no? Había una estrategia y una decisión de política de Estado, que es lo que yo veo que no hay ahora, como parte de un conjunto de problemas adicionales. Pero en esa pregunta, concretamente, no podías continuar con una empresa que a todas luces había incurrido en temas de corrupción, así que se tomaron varias decisiones, no solamente esa. Primero, en los decretos legislativos aprobados en la etapa previa, se incorporó el supuesto de que si una empresa reconocía responsabilidad, que en el caso ya de Odebrecht, no podía seguir contratando con el Estado. Adicionalmente, al no llegar al cierre financiero, que era previsible porque ningún financiamiento internacional iba a bancarse una empresa como Odebrecht, reconocida como delincuente en Brasil, en Estados Unidos, de hecho, y en Suiza ya con acuerdos de colaboración eficaz, por lo cual se resuelve el contrato en el marco de la ley, teniendo clarísimo que las siguientes 20 jugadas de Odebrecht, acostumbrada a delinquir y a incrementar su riqueza a partir de actos de corrupción, iban a ir en la línea de soltar la información que le fuera conveniente. Así que, adicionalmente a esa medida, la resolución del contrato, se da el decreto legislativo, el de urgencia 003, que impide que Odebrecht se lleve la plata, que ya no tenía ningún interés en continuar con ese dinero en el Perú, porque no iba a seguir contratando acá, para que pueda pagar a sus acreedores,
Adicionalmente, se limita la venta de las acciones, que podía ser, por supuesto, libremente, pero que requerían una autorización del Ministerio de Justicia para que una parte de eso fuera a cuenta de una reparación civil. Un contrato no se cierra así nomás, y este contrato específicamente, está ahí colgado en la página, todo el mundo lo puede leer, en la cláusula número 18, establece cuáles son las condiciones para que se rescinda un contrato, y estas condiciones pasan por la creación de una comisión en SICRESI, que por cierto depende del MEF, aunque la ministra diga que no tiene nada que ver con ella. Se pasa porque tiene que haber contacto con el Estado, pasa por anunciarle al Estado que uno se va a ir a CIADI. O sea, no es tan sencillo como que Odebrecht iba a irse a CIADI así alegremente. No, a ver, pero era evidente, ¿no? Era evidente porque Odebrecht dejó varias huellas. Primero, que trató de impedir que se aplicara la cláusula anticorrupción, dejando por escrito que ellos habían cometido actos de corrupción, pero no en gasoductos, lo cual era obvio, porque no querían que se aplicara la cláusula anticorrupción, que era de los pocos contratos que la incorporaron. Pero adicionalmente, siendo conscientes que hay en el derecho internacional una doctrina que se llama la doctrina de las manos limpias, cualquier hecho de reconocimiento posterior de actos de corrupción que eran evidentes podía complicar su situación ante CIADI. Yo creo que el tema que agrava la situación es que por esos 3 años el gobierno no ha tomado una decisión ni ha fijado una política pública, y entre otras cosas eso se ve en el tema de los famosos tubos, que al no liquidarse le generan a Odebrecht la necesidad de responder frente a sus acreencias. No, al no haber ninguna estrategia y haber dejado todo tirado, cuando Odebrecht dice me voy hacia ahí, nadie sabe cómo responder. No solamente nadie sabe cómo responder, no se han hecho las 20 jugadas siguientes contra un oponente que ha hecho 25. O sea, tú tienes un Odebrecht que tiene un cartel que dice soy un corrupto, soy un delincuente, lo reconozco públicamente. Además soy el hecho de argumentar, Marisol, que los agarró sorprendidos es peor. Porque están reconociendo públicamente... Pues eso es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Mejor nos hubieran dicho, hicimos todo lo posible. Mira, ya se fueron, ¿no? Igual se fueron, ¿no? Yo no quiero calificar, pero lo que sí creo es que se debe dar una explicación al país. Entonces, este es un tema que tiene presos a presidentes, investigados a otros presidentes, con demandas de extradición pendientes, con un presidente que se suicidó, cosa que por supuesto lamentamos todos. Más allá de afectos. Es muy dolorosa la historia del Perú de los últimos 8 o 9 meses, ¿no? Y entonces no entender que Odebrecht, causante de todo esto, orgulloso además del poder y de la injerencia que tenía en la política peruana, iba a negociar limpiamente, pues es una, digamos, de una ingenuidad. O sea, tú necesitas a todo el aparato estatal con muchísima claridad de a dónde va, ¿no? Porque no solamente por ejemplo, que no quiere usar el 003, la plata no estaría en el Perú. Bueno, ahora quería preguntarle, su idea principal, que nos la ha repetido, es que no ha habido estrategia ahora, mientras que en la época en que usted era ministra sí había. ¿De quién depende el diseño de esa estrategia? ¿Quién ha hecho mal su trabajo ahora en el Perú durante los últimos tiempos? No, mira, Fernando, yo no... A ver, en este esfuerzo de no calificar, y perdón si en algún momento se hace sin que esa sea la intención, no creo que esto es un problema del Estado. Entonces, todos tenemos responsabilidad, ¿no? Acá no se trata todos tienen que ser alguien con nombre propio, y lo que queremos comprender es por qué no ha habido una buena coordinación y todos dicen que fue el otro. No hay explicaciones, pero ¿quién debía coordinar y explicar al país? Mira, Fernando, el ministro de Justicia tiene una responsabilidad clarísima por varias razones. Primero, porque es el asesor jurídico del presidente del Estado. Segundo, porque esto se refiere a contratos que tienen que tener una interpretación legal. Tercero, porque es parte de CIADI. Parte de la Comisión de Controversias Internacionales del MEF, que resuelve o prepara la estrategia posible frente a CIADI. Ahora, Marisol, ahí está MEF, está el Ministerio de Criminas, está el Ministerio de Justicia, la comisión es bien amplia. Y ojo, la preside MEF. Sí, la señora María Antonieta Alba salió a decir, yo no tengo nada que ver en el tema. ¿Cómo no tiene que ver en el tema? Tendría que haber tenido mucho que ver en el tema. No, y además Ricardo Ampuero, que es un profesional, tendría que explicar cuál es el procedimiento que se había establecido después del decreto supremo, que señalaba cómo es que se notificaba el conocimiento, porque el solo conocimiento de una posible denuncia frente a CIADI ya activa esta comisión. Y entonces hay un error, en este caso en particular, pero esa es la parte seguido un procedimiento que ya está establecido.
Sí, pero esta es la parte técnica, cómo debía actuarse y cómo debieron responder en la parte técnica, pero tiene un correlato político indescendible. ¿Cuáles son las responsabilidades del presidente del Consejo de Ministros, del propio presidente de la República? Porque cuando tú eras ministra de Justicia y tenías ese papel importante de coordinación precisamente para este tipo de situaciones, evidentemente actúas tú en coordinación con quien era el jefe del gabinete que tú integrabas y en pleno conocimiento del presidente de la República. Pero espérate, es una parte técnica que establece responsabilidades políticas, ¿ah? No nos confundamos. No es un tema de procedimiento. O sea, la norma es clara, bajo responsabilidad funcional, quien toma conocimiento de una presunta denuncia ante el CIADI debe notificarlo a la comisión. O sea, precisamente la comisión se crea para que se resuelva esto de manera integrada, no una persona. O sea, es tan claro que una demanda ante CIADI es un tema, primero, evidente, con una empresa como Odebrecht, que necesita la articulación al más alto nivel de los ministerios de Justicia, de Economía, de Relaciones Exteriores, pero también de los implicados directamente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? De acuerdo. No puedes desconocer esa legislación. Para cerrar, Marisol Graña Montero se fue a trato directo con Sigresis, también lo hizo la empresa española. Aquí hay una responsabilidad mucho más grande que simplemente se nos chipoteó. Ya en los antecedentes, las otras empresas consorciadas daban cuenta de cómo se tenía que hacer el proceso. Muchísimas gracias, Marisol Pérez Tello. ¿No? Claro, no era una novedad, lo estaban haciendo con las otras empresas. Muchísimas gracias, Marisol Pérez Tello. Nos atiende desde Alemania. Ella fue ministra de Justicia. Nos explica claramente que se dejó un protocolo que se tendría que haber seguido y que aparentemente se dejó pasar hasta que, claro, al final todos se alborotaron porque se les acaba el tiempo y hemos llegado a donde estamos. Son las 8:18 de la mañana. Regresamos. En breve tendremos al premier Vicente Ceballos para escuchar con atención las explicaciones que nos tienen que dar sobre lo ocurrido. Pero antes estará el politólogo Carlos Alberto Adrianse, profesor de la Católica, con su punto de vista